Bendiciones, ¿cómo están? Bendiciones aquí conectada para dar una nueva clase, contenta con el Padre Celestial por sus misericordias que siempre nos ayudan. Siempre como Padre bueno, Él siempre está pendiente de sus hijas y de sus hijos. Voy a esperar unos minutitos para mientras se conectan. Voy a hacer una esperita y mientras tanto ya vamos a comenzar la clase. Okay. Voy a compartir. Un segundito. Hi. Oh, mi hija me está saludando. Vamos a ver, déjame ver que la quiero compartir. Que me dijeron que la compartieron en unas páginas. Déjame chequear si puedo. Ya se conectaron, ahí me van saludando. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola hermana Carolina, bendiciones. Seiri y Melissa ya. Un segundito, solo déjeme hacer algo que me dijeron que compartiera acá. Ay, hice grande la página. Como que tengo mucha luz. Ay. Ok. Bueno, después me conecto porque quería compartir el video, pero no sé, no se me sale grandote y no lo puedo compartir. Mejor no pierdo el tiempo ya. Ok. Discúlpenme. Puse otro video. Ahí están, ¿verdad? Sí. Ok, bendiciones. ¿Cómo están? Contenta. Como que mi hijo me puso mucha luz. Que le dije que me viniera a encender las luces acá, pero como que me estoy encalorando ya ahorita. Ok, es una bendición para mí siempre compartir una palabra, más que todo son enseñanzas que el Padre Celestial nos está enseñando para nosotros poner en práctica y sobre todas las cosas que nuestro entendimiento crezca, porque ese es uno de los propósitos, que nuestro entendimiento vaya creciendo, que nuestro entendimiento se vaya ensanchando. Por eso yo siempre digo que la renovación de la mente es bien importante, porque la renovación nos trae la luz, nos trae lo que el Padre Celestial predestinó desde la eternidad para nosotros. Y hay un propósito, hay un plan. En Salmo 139:16 dice que en el libro que el Padre Celestial hizo para cada uno de sus hijos, para cada uno de nosotros, fueron escritos los días más que todo, y las asignaciones, los propósitos, los diseños en ese libro. Y, y hay planes que el Padre Celestial predestinó desde la eternidad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es irnos renovando nuestra mente, irnos renovando nuestra manera de pensar, para nosotros ir descubriendo ese propósito, para nosotros ir descubriendo ese plan y nosotros entender. Porque con una mente vieja, con una mente con las culturas que nosotros traemos, con los modismos, los métodos, los patrones, nosotros no vamos a entender, no vamos a entender el diseño, no vamos a entender los propósitos que el Padre tiene para nosotros. Por eso el reto y el desafío es que nosotros nos tenemos que ir renovando, tenemos que ir
cambiando, como dice Josué, meditar la palabra de día y de noche. Romanos 12:2, lo que hemos estado tocando, que nos transformemos nuestra manera de pensar para entender uh, para entender la voluntad del Padre Celestial. Dice que es buena, agradable y perfecta. Entonces solamente con mi mente renovada yo voy a ir entendiendo, solamente con mi mente renovada yo voy a entender los mensajes del Padre. Y, y yo le oraba al Padre un día de estos, creo que el domingo fue que me despertó como en la madrugada del Padre Celestial. Y yo le decía al Padre que me conectara con esas madres, con esos padres, con jóvenes que no quieren estar ya como repitiendo patrones, como viendo cosas en sus familias y solamente como aceptar un dictamen, aceptar como lo que les tocó vivir, um, como diciendo, no, esto fue lo que me tocó, esto quizás es la voluntad de Dios, porque la religión nos engaña muchas veces de que pensamos que el Padre Celestial, todo lo que pasamos es la voluntad de Él. Y por eso es necesario que yo me renueve mi manera de pensar, porque cuando yo me renuevo, yo voy entendiendo su voluntad. Es lo que dice Romanos 12:2, que yo me tengo que renovar, porque en la renovación yo voy a ir entendiendo los diseños, yo voy a ir entendiendo lo que el Padre Celestial tiene para mí. Entonces hay un enemigo del destino de nosotros, hay un enemigo, hay un oponente que se pone día y noche, dice la palabra, día y noche, dice que anda como león, león rugiente a quien devorar. Día y noche los está acusando. Y vamos a estar tocando unos temas muy importantes, que es parte de la sanidad generacional. Como yo les decía, que yo le oraba al Padre Celestial, conéctame con personas que tengan hambre hambre de ti primeramente, hambre de tu reino, que quieran cambiar sus generaciones, que quieran comenzar, que sean ellos diciendo aquí estoy, Padre, como dijo Abraham un día. Y el Padre comenzó una nueva generación, el Padre vino a sanar, el Padre vino a restaurar, el Padre vino a cambiar, vino, y así como cambió la vida de Abraham y de sus generaciones, el Padre Celestial quiere cambiar nuestro destino. Y hay un oponente, como les decía, a nuestro destino, que es el reino de las tinieblas. Y ese oponente, él trabaja bien sistemáticamente, trabaja bien inteligentemente, trabaja con diseños, trabaja con planes, trabaja con su modus operandi, que es el reino de las tinieblas, que les dije yo que estaba en el segundo cielo, en el Raquia, donde está el reino de las tinieblas. Y desde ahí está supervisándonos, para cacharnos en cualquier cosa y irnos a acusar, porque dice la palabra que día y noche acusa. Vamos a leer esta porción de la palabra para que vayamos aprendiendo. Vamos a ir tocando temas de la corte celestial. Este tema es muy interesante, porque cuando yo voy creciendo en esta manera, en esta dimensión, yo, yo voy, eh, me entiende, creciendo. Yo voy creciendo y voy ganando batallas cuando a mí se me revela, que yo tengo que ir a pelear las batallas. Yo tengo que ir a pelear las batallas a la corte celestial, y el enemigo, vamos a entender cómo él trabaja, como les decía yo, ¿verdad? De que él trabaja permítame un segundito, ya encontré la forma acá, un segundito. Que no voy a estar tranquila porque les dije a algunos muchachos que me iba a conectar a las páginas. More auction. Permítame un segundito para concentrarme mejor. Aquí está ya. Perfecto. Perfecto. Uy, todavía, aquí estamos. Ok, entonces como les decía, que el enemigo trabaja con generaciones, porque el enemigo en el reino de las tinieblas y en el reino de Dios no hay tiempo, no hay espacio, las cosas están vigentes, y él trabaja
estudiándonos a nosotros. Hoy yo les iba a leer un texto de la palabra, permítanme un segundito para empezar con este. Mire, Apocalipsis 12:10. ¿Qué dice Apocalipsis 12:10? Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, mire, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Hijo, porque el acusador, mire, de nuestros hermanos, que somos nosotros, el cual los acusa, dice, delante de nuestro Dios, día y noche, mire, día y noche. Entonces hay un acusador, ya estamos conscientes que hay un acusador de nosotros, hay un acusador día y noche, pero nosotros estamos, ¿verdad? Y como dice Pedro también, primera de Pedro 5:8, para que lo tengan ahí también, dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, mira, el diablo anda acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Él está buscando, como dice Apocalipsis, él está buscando los hijos de Dios, porque anteriormente yo había estado tocando la iniquidad, y en esta semana yo he estado entendiendo más a profundidad lo que yo les decía constantemente a ustedes, que el trono de Dios es la justicia de Dios y el trono de las tinieblas es la iniquidad. Entonces yo estaba entendiendo más a fondo cómo funcionaba esto, como el Padre me estaba dando entendimiento para entender el trono de la justicia. Y muchas veces nosotros estamos luchando, los hijos de Dios, tenemos 20 años, 10 años, 5 años, 30 años, muchos siervas de Dios que yo he conocido, que gente que ama a Dios, pasan ayunando, pasan orando, pasan vigilando, y en su entendimiento, ¿me entienden? En su búsqueda agradan a Dios, gente que ama a Dios. Y gente que está sufriendo con enfermedades, gente que está sufriendo con repeticiones, enfermedades que estuvieron en la primera, segunda, tercera, cuarta generación, cosas que estuvieron en las generaciones atrás, cosas, las mismas cosas que estuvieron en nuestras generaciones se están repitiendo, 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 repitiendo. Y muchas madres o muchos padres están sufriendo con sus hijos, diciendo desde chiquito, yo lo tuve en la iglesia, no entiendo por qué mi hijo se fue para allá, hizo esto, hizo lo otro. Y muchas veces nosotros no entendemos las maldiciones generacionales, no entendemos cómo opera el reino de las tinieblas, cómo opera, porque si alguien abrió una puerta, yo estoy preparando ese mensaje de las puertas espirituales, cómo las vamos a cerrar las puertas, porque si alguien abrió la puerta en nuestras generaciones y nadie las ha cerrado, eso está operando porque el enemigo opera, opera como un fiscal, ¿me entiende? Como una corte. Todo lo paralelo que hay aquí en el mundo natural es porque en el mundo espiritual existe. Todo lo que está aquí en la tierra es un diseño, ¿me entiende? Del cielo. La corte de acá, todo como opera en las cortes, con fiscal, con abogados, con defensores, con acusadores, ahí todo, ¿verdad? Así opera en el trono de Dios. En el trono de Dios, en las cortes celestiales hay diferentes cortes. Entonces, lamentablemente me voy a lo que yo le decía, que muchos hijos de Dios sufren, muchos están sufriendo en las iglesias con enfermedades, con maldiciones terribles, diciendo no entiendo, no entiendo, y ahí están como aceptando ese dictamen, diciendo esto es la voluntad de Dios. Y lamentablemente, cuando hay derechos legales, mire, derechos legales, el enemigo opera con esos derechos legales. Si yo no los he roto, yo los tengo que romper, los derechos legales. Porque si esos derechos legales están vivos, están vigentes, él va al trono de Dios y nos va a acusar. Dice la palabra Apocalipsis, lo que leíamos, Apocalipsis 12,
12:10, que él dice que nos acusa día y noche. Y acuérdense que el trono de Dios es la justicia de Dios. El trono, él es un Dios recto. Él cuando llega al fiscal, digamos, es que vamos a poner un parámetro así, el fiscal, digamos, es el enemigo, el oponente. El abogado es Yeshua, el abogado, Jesús. Y el juez de ese trono, de esa corte, es el Padre Celestial. Entonces, digamos, en una familia está operando maldiciones generacionales, pongámoslo de X, cualquier maldición generacional, que vamos a ir estudiando esos temas también, porque hay que romper maldiciones generacionales, hay que quitar derechos legales para que el enemigo no nos vaya a acusar al trono de Dios. Y al final el Padre Celestial tiene que dar un dictamen porque nosotros no hemos roto esos derechos legales. Mientras los derechos legales estén activos, Él tiene el derecho legal. Y por eso nos vienen a pasar las cosas. Y por eso yo les dije anteriormente que es importante limpiarnos. Por eso yo les he mandado esas oraciones de la iniquidad, porque cuando yo me estoy limpiando de la iniquidad, yo le estoy quitando el derecho legal al reino de las tinieblas un poco. Yo le estoy, ¿me entiende? Quitando, para cuando llegue al trono a acusarme. ¿Cómo opera? Él llega al trono de Dios y cuando yo, por ejemplo, no he confesado un pecado generacional, por ejemplo, no he confesado, por eso estábamos hablando de Levíticos la vez pasada, de confesar los pecados de nuestros padres, confesar nuestras transgresiones, confesar nuestros pecados, y así nosotros le vamos quitando los derechos legales. En el trono de Dios, en las cortes celestiales opera, ahí está el juez justo, y si el Padre Celestial, el fiscal, que es es el oponente, llega a acusar los hijos de Dios y dice, mira, tal fulana, yo le voy a mandar esta enfermedad, un ejemplo, le voy a mandar esta enfermedad, en su línea sanguínea hubo esta maldición, su tatarabuela abrió esa puerta, nadie ha confesado el pecado, nadie ha pedido perdón, yo tengo el derecho. Yo tengo el derecho, porque es un trono, así como hay una corte acá en el cielo, hay día y noche, dice la palabra, que Él nos llega a acusar. So, Él llega a acusarnos a ese trono, Yeshua, Jesús, que Él nos quiere ayudar, pero como el Padre Celestial, él es juez justo, que Él no va a violar sus principios, Él no va a violar su palabra. Mientras dice, mi hija no ha confesado la iniquidad de sus padres, no ha confesado sus pecados personales y no ha confesado su transgresión. Lamentablemente, el que gana el benedicto, el que gana esa corte es el oponente, es el reino de las tinieblas, y es cuando nos vienen esos juicios terribles a nosotros los hijos de Dios. Es cuando nos vienen esas enfermedades de repente. Es cuando viene esa miseria, esa pobreza terrible de que la plata entra y sale como agua, porque hay derechos legales de brujería, hay derechos legales de idolatría. Y idolatría, no me confundan que solamente es, perdónenme, ¿verdad? Si me van a escuchar los hermanos católicos, sin ofenderlos, no solamente son ídolos. Idolatría es yo idolatrar a alguien. Idolatría es aquello que le quita el primer lugar al Padre Celestial. Eso es idolatría. Yo puedo tener ídolo del dinero, puedo tener ídolo de mi casa, puedo tener ídolo de mis hijos, puedo tener un ídolo en mi corazón que sea más fuerte que el amor de Dios. Eso es un ídolo para el Padre Celestial. Entonces, si yo no he roto, hay tantas, ¿me entiende?, maldiciones generacionales que están activas todavía en algunos hijos de Dios, en alguna de las personas, y por eso el reino de las tinieblas opera como un fiscal, opera en las cortes celestiales, eh, nos va a acusar día y noche, y eso se vuelve como un círculo de cosas repetitivas, de cosas destructivas, cosas tristes, cosas, de estrés, de depresión, de tantas cosas, ¿me entiendes? Que estamos sufriendo aquí en la tierra por falta de entendimiento, por falta de entendimiento. Porque mientras hayan derechos legales, el reino de las tinieblas tiene el derecho legal para venir a traer destrucción.
Por eso es importante yo tener conocimiento, yo tener entendimiento, cómo yo voy a empezar a sanar mi generación. Estas preguntas yo me las hacía anteriormente, años atrás. Padre, ¿cómo comienzo? ¿Por dónde comienzo? Hace aproximadamente desde el 2012, el 12, sí, pero por ahí 11. ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo, Padre? Yo sé que tengo que hacer algo, pero no sé cómo, no sé por dónde comenzar. Y lamentablemente el sistema de las iglesias no dan estas cosas específicas. No todas las iglesias, ¿me entiendes? Porque hay siervos de Dios que están haciendo un buen trabajo, están trayendo solución a las generaciones que están yendo a sus iglesias y están sanando, porque ese es el trabajo de un ministro. Ese es el trabajo que se supone que tiene que estar haciendo un ministro, sanando, liberando y restaurando, trayendo la manifestación del reino de Dios a la tierra. Pero lamentablemente en las iglesias también se ven las maldiciones activas, ¿me entiendes? Ahí me contaban la vez pasada, y no es para estar criticando, ¿me entiendes? Dios me libre, porque yo tengo mis hijos también jóvenes. Me contaban ahí de que había una pareja de ministro y su hijo toda la vida nació en el evangelio, estuvo en la iglesia, y de repente dijo que se iba de la casa y que iba a vivir su vida, y lamentablemente homosexual, ¿me entiendes? A vivir con su pareja. Y esto es triste, esto no es para celebrar, ¿me entiendes? Porque nosotros somos madres. Pero la cosa ahí que ahí no se entiende. ¿Qué pasó? Dicen los padres. ¿Qué pasó si toda la vida en una iglesia, toda la vida creciendo con principios, creciendo con la palabra? Pero mire, lamentablemente, cuando en ese joven que me contaban, si esa maldición, había una maldición en ese joven, y la causa, el derecho legal, no se había roto, esa opresión, ¿me entiende? De esos espíritus que gobiernan la estructura del alma de estas personas, ¿verdad? Porque es una opresión, es una deformación del alma, eh, y la maldición está ahí, la persona no es libre. La persona, lamentablemente, con una religión, con una información, no va a ser la solución. La solución es que yo tengo que identificar los derechos legales. Cuando a mí me llega el problema, por ejemplo, yo meditaba esto, cuando a mí me llega el problema, cuando yo veo una cosa repetitiva y no necesitamos tanta revelación, solamente hay que ver en nuestro entorno, solo hay que ver en nuestra familia, y no es que los estamos juzgando a ellos, no es que los estamos tildando ni señalando a ellos, simplemente eh, tenemos que decir hasta aquí, porque tenemos que tener paz, tenemos que tener armonía, tenemos que tener ese chalón, esa paz que da el reino de Dios, ¿me entiende? Ese amor que el todo lo llena, y la restauración, porque en su muerte Él pagó todo. En su muerte Él pagó todo, todo lo que el reino de las tinieblas viene a activar, lamentablemente. Pero mire, en su muerte Él pagó todo, en su muerte. Cuando yo vengo al Padre a través de Jesús, a través de su muerte, por medio de la sangre, yo soy lavada de mi conciencia, soy limpiada de mis pecados, Él me perdona, empieza una regeneración, mi espíritu tiene que regenerarse, mi espíritu tiene que nacer de nuevo. Mire, es un proceso. Mi espíritu tiene que crecer con el Padre, tiene que tener una comunión con Él, tiene que ser transformado mi espíritu. Mi alma recibe el beneficio, mi alma se conecta con esa luz de la regeneración de mi espíritu. Mi alma es reformada. Cuando mi espíritu recibe ese impacto del nuevo nacimiento, mire, mi alma recibe el impacto de las estructuras viejas. Esas estructuras viejas se tienen que ir cayendo. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo, por medio de la renovación y de lo que están haciendo de mí de nuevo, mire, aquí viene el caso, permítame un segundito. Estoy bien, sí. Cuando yo estoy naciendo de nuevo, cuando yo me estoy transformando, mire,
Cuando la transformación es de adentro hacia afuera, cuando la transformación viene desde aquí, desde lo más profundo de mi subconsciente, de mi espíritu, ese impacto del nuevo nacimiento, mire, va a traer una transformación a mi alma. Y ahí mi alma nace de nuevo también. Mi alma se convierte en una alma renovada, en una alma regenerada, en una alma transformada. Y ahí lo viejo tiene que derribarse, lo viejo tiene que desestructurarse, como yo digo siempre, se tienen que derribar esas estructuras, se tienen que derribar esa fortaleza y yo tengo que fortalecerme con esa luz, con esa esencia, con el poder de esa descarga que yo recibí en el nuevo nacimiento, que es el reino de Dios. Y eso me va a transformar. Entonces pero mire cómo yo me beneficié con el nuevo nacimiento. Pero si yo no he nacido de nuevo, y si yo solamente estoy practicando una religión, estoy practicando una doctrina, estoy practicando unos métodos, estoy practicando así mecánicamente, metódicamente, cosas que me dicen, hace esto, esto, pero lamentablemente eso a mí no me va a traer transformación. A mí lo que me va a traer transformación es el nuevo nacimiento, ese encuentro sobrenatural con su espíritu, con su Ruach HaKodesh, y esa Ruach HaKodesh, el espíritu va a venir a regenerarme, va a venir a llenarme de su luz y va a venir a cambiarme esa naturaleza corrupta, esa naturaleza caída, esa naturaleza llena de iniquidad. Y mire, ese espíritu que nació de nuevo, por medio de su Ruach HaKodesh, va a empezar un trabajo espectacular. Va a empezar un trabajo de decir, hija, usted tiene que quitarse esas maldiciones, tiene que remover esa iniquidad, tiene que removerse esto, y mira, ahí comienza la transformación. Y por eso cuando a veces lamentablemente pasa esto, como me decían de este joven, lamentablemente ahí estamos viviendo una religión nada más. Estamos viviendo nada más métodos, estamos viviendo doctrina. Pero el muchacho nunca fue transformado. Porque si él se hubiera encontrado con la vida, esa vida lo hubiera transformado, esa vida lo hubiera regenerado y la maldición se hubiera secado. Entonces, aquí lo que estamos hablando son los derechos legales que el reino de las tinieblas tiene, esos derechos legales que nosotros los tenemos que identificar. Los derechos legales, el enemigo va de noche, de día y de noche al trono de Dios a acusarnos para que nuestro destino no se cumpla. Porque hay un destino, hay propósito, y ese destino, el enemigo se opone a ese destino. El enemigo se opone a que yo no llegue a mi destino. Y cuando nos mantenemos en este círculo, ¿me entiendes? Del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de todo esto, ¿verdad? Que el enemigo causa por sus acusaciones. Y cuando yo no me he limpiado, cuando yo no me he removido esos derechos legales, el enemigo puede operar, porque tiene derechos legales. Mientras yo no me limpie, siempre esos derechos legales. Mire, la historia de Job, por ejemplo. La historia de Job, hay una historia de Job donde dice de que el Job 1.7, le voy a leer para que lo tengan ahí. Job 1.7 dice, y el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Padre y le dijo, de recorrer toda la tierra, recorrer la tierra y de andar por ella. Mire, o sea, de que él anda buscando quién tiene derechos legales, o quién con sus acciones diarias, o con sus acciones, con su vida diaria. Porque yo con mi rutina, con mi vivir diario, con mis acciones personales, yo puedo estar abriendo derechos legales también para mi futura generación o para mí misma. Yo estoy abriendo, ¿me entiende?, un mundo espiritual. De aquí para adelante, por ejemplo, yo de aquí para atrás estoy arreglando muchas cosas, pero de aquí para adelante yo estoy haciendo otras atmósferas. Yo estoy creando algo con mis acciones. Yo estoy creando el mundo de las tinieblas, el reino de las tinieblas, perdón. Yo lo estoy creando para destrucción. Si yo abro puertas
al pecado, por ejemplo. Si yo practico el pecado, yo estoy abriendo puertas. Si yo ya nací con puertas abiertas, pero si yo estoy pasando por esas mismas puertas, yo estoy abriendo nuevos derechos legales para mis futuras generaciones. Entonces esto tiene que terminarse. Por eso es necesario que mi naturaleza sea mudada. Por eso es necesario yo nacer de nuevo para yo empezar a romper, para yo empezar a ver un rompimiento y para yo empezar a ver, ¿me entiende? Un cumplimiento para yo empezar a ver una transformación en mi hogar, porque muchas veces nosotros queremos servirle al Padre, queremos hacer muchas cosas, pero si yo no me he transformado yo misma, yo no puedo ir a transformar otras vidas. Yo tengo que ser transformada primero. El Padre Celestial tiene que transformarme a mí primero para yo ser transformadora, después de mis hijos, que son mis primeros, mi familia. Mire, primero yo, después mi familia y después cuando yo hago el trabajo en mi casa, después el Padre me saca afuera. Entonces yo ahí me vuelvo una transformadora porque Él ya me transformó, su luz está haciendo un trabajo. Entonces cuando el enemigo dice que Él rodea la tierra y anda buscando, y Job le dio un derecho legal, Job le dio un derecho legal al reino de las tinieblas, ya lo vamos a ver acá. El 8, entonces el 8 dice, y el Señor le dijo al oponente, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Vamos a seguir leyendo creo que está en el 9, el que quiero leer más, permítame. Que dice el 9, entonces respondió el oponente al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? El 9, mire. El 10 que dice, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Por todos lados has bendecido el trabajo de sus manos y sus posiciones han aumentado en la tierra. Vamos a leer el 11. Quiero encontrar donde lo que Job temía. El 11 dice, pero extiende ahora tu mano. Ok, ahora viene aquí el 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y veráis si no te maldice en tu misma cara. El 12, entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Ahí fue cuando el Padre Celestial le dio como el permiso le dio el permiso al enemigo para que le fuera a tocar todo a Job, para que lo fuera a destruir. Permítame, pero quiero leer donde Job le dio como el permiso. Permítame un segundito para leerlo bien. Ok, el 4. El 4. Sí, el 4. El 4 y el 5 de Job. 1, 4, 5. Dice, mire, sus hijos solían ir a hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. O sea que ellos no le servían al Padre Celestial. Los hijos de Job no le servían. Estaban viviendo sus vidas, sus mundos, ¿verdad? Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, mire, Job ahí enviaba a buscarlos y los santificaba. Mire, ahí estaba el temor de Job. Y levantándose temprano, mire, ofrecía holocausto, ofrecía ofrenda, conforme dice al número de todos ellos. Porque Job decía, mire, ahí viene, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. O sea, dicen los que saben, los estudiosos, que Job tenía un temor, está bien, ¿me entiende? Hay que hacerle ofrendas al Padre Celestial, hay que hacerles ofrendas de agradecimiento. Nosotros tenemos que ponerle una intención a la ofrenda y no se trata, ¿me entiende?, de dinero. Yo no me gusta tocar estos temas ni nada de hablar de dinero. Pero, ¿me entiende? Cuando nosotros le
cuando nosotros le damos algo al Padre Celestial, nosotros lo tenemos que dar con una intención de agradar al Padre Celestial, con una intención correcta para Él. Porque en esa ofrenda de Job iba un sentimiento, ¿me entiende? Como de temor por causa de lo que hicieron mis hijos. Entonces el enemigo fue al trono de Dios, fue a la corte del trono de Dios y acusó a Job. Porque dice que, mire, antes de ir a acusar a Job, él andaba rodeando la tierra, a ver a quién buscaba. Dijo, el enemigo anda buscando, anda su ejército, andan buscando quién abre puertas, quién le da derecho legal. Por eso Deuteronomio 30:15 creo que leíamos anteriormente, donde dice, te he puesto la bendición, te he puesto la maldición, te he puesto la vida, te he puesto la muerte, escoge tú. Mire, son decisiones radicales, son decisiones determinantes generacionales. Esas decisiones, porque yo voy a afectar mi generación con esa decisión que voy a tomar. Voy a leérselas para no dejarlas así. Permítame un segundito. Un segundito. Vamos a leer este texto que me gusta. Siempre lo vamos a estar tocando porque son temas generacionales lo que estamos tocando, para arreglar nuestra generación. Ese es el propósito. No hay que desanimarnos porque el Padre Celestial nos está dando herramientas. Mire, Deuteronomio 30:19 dice, al cielo y la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti, mire, vida y muerte, bendición y maldición. Escoge pues, dice, la vida para que tú vivas, mire, tú y tu descendencia. Eso es lo que yo quería leer. Tú y tus generaciones. O sea que la decisión que yo determine cada día, yo ahí estoy marcando mi generación futura. Yo estoy marcando a mis hijos, estoy marcando mi generación presente. Yo ya no estoy marcando mi generación atrás, ¿me entiendes? Porque de mi persona en adelante, el Padre está comenzando una nueva generación. Ya de atrás yo estoy arreglando cosas, yo estoy arreglando derechos legales, estoy quebrantando, anulando, rompiendo maldiciones generacionales, me estoy limpiando de la iniquidad, estoy renunciando, me estoy limpiando, como dice la palabra, para que estos derechos legales no vengan, ¿me entiende?, a activarse y a pasar la destrucción. Porque cuando pasa la ruina, pasa la destrucción, como le pasó al siervo Job, es porque había un derecho legal. Él tenía miedo, él daba la ofrenda con esa intención de temor, por si acaso mis hijos pecaron contra ti. No lo hacía con el amor de él, de darle eso al Padre por amor a él, sino que lo hacía con un temor. Entonces el enemigo andaba buscando y así anda siempre, buscando quién ha pecado, buscando quién ha cometido derechos legales. Yo les contaba la vez pasada de una hermana, de una persona que me contaban, de que un hijo se le murió porque la señora, ¿me entiendes?, siempre estaba celebrando fiestas a los santos. Entonces, lamentablemente, es allí cuando las personas no entiendo por qué me pasó esto, no entiendo por qué le pasó esto a mi hijo, por qué se murió tan joven, por qué esta muerte prematura. Y el enemigo siempre está buscando derechos legales para traer las muertes a las personas, para traer accidentes, para traer enfermedades, para traer cánceres. Por ejemplo, uno de los derechos legales, casi no todos, ¿verdad? Pero casi, cuando hay cánceres, ¿me entiende? Vienen por derechos legales, muchas veces por la falta de perdón, por resentimiento, por odiar a otra persona, por no poder perdonar a alguien. Entonces los cánceres vienen. Entonces esos fueron los derechos legales que el reino de las tinieblas encontró para pedir permiso, y le viene la destrucción al ser humano. Entonces lamentablemente nosotros estamos construyendo. Yo con mis acciones, yo estoy construyendo, yo estoy creando. ¿Qué yo estoy creando? ¿Qué yo estoy creando para mi futura generación? ¿Qué yo estoy creando para mis hijos? ¿Qué yo estoy creando para mis nietos? Con mis decisiones, con mis acciones. Porque cuando yo hago algo, cuando yo estoy practicando algo,
Yo tengo que estar consciente, decir, esto no solamente lo estoy haciendo yo voy a marcar a mi generación futura. Yo la estoy marcando, estoy haciendo algo ahorita, pero esto va a traer destrucción en el futuro. Tengo que ver más allá, no solamente me tengo que ver yo. Por eso Deuteronomio dice, escoge tú, pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Porque el enemigo siempre está, él opera como un fiscal, él está en ese trono, nos está acusando y por eso muchas veces la iglesia en general no ve victorias, no tenemos victoria, estamos en ese constante sufrimiento de salir de una, entrar a otra, después viene otra, después viene otra. Aquí estamos, hermano, en victoria, pero en victoria y siempre, y muchas veces son fantasías, son mentiras que están diciendo estamos viviendo en victoria y muchas veces están viviendo una vida terrible, ¿me entiendes? Terrible en calamidades, en enfermedades, en un infierno muchas veces en sus casas, en sus territorios, pero muchas veces es porque no tenemos entendimiento y tenemos que tener entendimiento cómo opera el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas opera el Padre Celestial, Él no se va a salir de sus principios, Él me puede amar mucho, Él puede amar mucho nuestros hijos, pero si hay derechos legales, ahí viene la destrucción, ahí vienen las enfermedades de repente, ahí vienen las noticias malas, mientras hagan los derechos legales. Entonces nosotros nos tenemos que levantar para romper todos esos derechos legales. ¿Y cómo yo los puedo romper? Como, mire, como decía, yo estoy estudiando esos libros ahorita de las cortes celestiales y todo. Y cómo se llama, y decía el profeta que escribí este libro, decía, muchas veces cuando yo gano, yo gano el juicio, yo gano el juicio en el trono de Dios, aquí en la tierra yo no tengo que ser un show, no tengo que gritarle al reino de las tinieblas. Porque no se trata de gritos, lo que hemos estado viendo en las iglesias tradicionales, gritando que fue un show, ¿me entiendes? Un show y después a la siguiente semana vemos al hermanito endemoniado igual, vemos al hermanito igual, vemos siempre igual, siempre estamos orando por las mismas personas, sí, que ahora esto, que ahora lo otro, que ahora lo otro, porque mientras los derechos legales el enemigo los tiene como un fiscal, imagínense. El enemigo anda paquetes, anda los paquetes ahí, aquí con él. Y él va al trono de Dios, él vaya como fiscal, como abogado, va a presentarle esto al Padre Celestial. Y le dice, aquí tengo estos derechos legales, aquí tengo estos títulos que sus generaciones atrás me entregaron y nadie los ha roto, nadie los ha quebrantado, nadie me los ha quitado. Imagínense, y en la muerte de su hijo amado, él ya nos entregó esa victoria. Y nosotros por falta de conocimiento no les hemos quitado esos derechos legales que el enemigo tiene en sus manos y él está haciendo todo esto fiesta, está haciendo toda esta destrucción, está haciendo toda esta destrucción a nuestra vida porque no se los hemos quitado. Miren, ahí andan los derechos legales. Por eso las iglesias tradicionales hemos estado orando por las personas y después siguen iguales. Porque mientras el enemigo, mientras el fiscal, mientras el oponente anda los files, anda los folders de nuestras generaciones, él va a seguir operando. Entonces, ¿cómo yo se lo voy a quitar? Alguien en la generación le tiene que quitar los derechos, le tiene que quitar esos folders, le tiene que quitar esas actas. Porque dice la palabra que el acta de los decretos ya fue anulada en la muerte de su hijo. Mire, ya eso ya fue, ya él lo pagó. Pero nosotros no nos hemos apropiado. Nosotros solo mencionamos, sí, él vino a morir por nosotros, estamos en victoria, es la sangre me limpia y muchas veces ni tenemos revelación de la sangre. No tenemos esa revelación que esa sangre es poderosísima, que esa sangre nos guarda, esa sangre vienen todos los atributos, ¿me entiende? De la salvación. En la sangre de su hijo vienen los atributos de su misericordia, vienen los atributos de su amor. Y muchas veces hablamos así tan fácil de la sangre de su hijo que no tenemos
entendimiento, no hemos entendido el poder de la sangre. Entonces, en la renovación de la mente nosotros vamos a ir entendiendo todo. ¿Cuál es el poder del nombre de Yeshua? Dice la palabra, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán, en mi nombre, decía el Señor, en mi nombre, en mi nombre. Y muchas veces no tenemos autoridad. No tenemos autoridad ni en el nombre de su Hijo, ni en el nombre de Yeshua, ni en el nombre de Jesús, que es el mismo. Ni aplicamos, ni tenemos revelación de la sangre de su Hijo. Porque no tenemos ese entendimiento. Nosotros tenemos que tener entendimiento para entender, aplicar. Y cuando nosotros estamos viviendo una religión solo lo decimos y no lo vivimos. La cosa es que yo lo tengo que vivir. Yo lo tengo que vivir. La sangre es poderosísima. Si yo tengo fe, en uno de los libros que yo estoy leyendo, decía una intercesora allí, unos misioneros que ellos iban de viaje siempre y tenían 4 hijos. Y el enemigo siempre le trajo como un sueño, creo, a la esposa. Tenía una casa allá como en el campo y le decía, voy a mandar coyotes y los voy a mandar con rabia y voy a morder a tus hijos. Esos coyotes los van a morder y tienen rabia. Y con eso la quería parar para que ella no viajara, para que no viajara. Entonces ella hizo un símbolo, hizo un acto profético. Con la sangre, no con la sangre, perdón, hizo un acto profético con el símbolo de la sangre de su hijo en la tierra, ¿me entiende? Que no iban a pasar, que no iban a cruzar una línea, que sus hijos iban a estar protegidos mientras ellos viajaban a hacer la obra del Padre. Y ellos hicieron el acto profético, que muchas de las iglesias lamentablemente no tienen este entendimiento para entender. Pero a través de la muerte de su hijo nosotros podemos obtener tantas herramientas, como dijo la palabra, y en mi nombre haremos muchas cosas, ¿me entienden? En el nombre de su hijo, en el nombre de Jesús. Entonces cruzaron esta línea, hicieron esta línea ellos antes de irse, y cuando a los días le llamaron los vecinos a la señora y le dice, afuera de tu casa encontraron 5 coyotes muertos. 5 coyotes muertos de lo que el enemigo le ponía en el sueño, que se los iba a mandar a sus hijos para que sus hijos fueran mordidos por esos coyotes que tenían rabia. Pero ¿qué fue lo que los paró? El acto profético que ella hizo. Ella puso una línea. Dijo, yo pongo una línea de la sangre de Jesús aquí, que no pasa ningún enemigo, no pasa ningún lobo, no pasa nada que el reino de las tinieblas quiera mandar a esta casa. Y marcó su territorio. Marcó, y mire, sus hijos estaban intactos, y los que se murieron fueron los 5 lobos que la asociación después fue a sacar los animales. Entonces, porque hay poder en la sangre hay poder. Su misericordia, si yo creo en la sangre del Señor, si yo me apropio, yo voy a tener victoria. Entonces, muchas veces nosotros hablamos tan ligeramente de la muerte. Ah, sí, Él murió por mí, qué bonito, qué lindo. Y estamos viviendo una vida tan miserable, lamentablemente. Ay, sí, qué bonito, Él murió por mí. Y estamos viviendo unas vidas tan insatisfechas, tan infelices, ¿me entiendes? Que no estamos viviendo el día a plenitud como el Padre Celestial lo planeó para mí. Lo planeó para nosotros, que vivamos en esa libertad, que vivamos en ese reino que Él compró ya por nosotros. Nosotros nos tenemos que apropiar de su muerte, nos tenemos que apropiar y establecer cada cosa que Él hizo en esa muerte. Entonces, una de las cosas que Él hizo, dice que Él anuló el acta de los decretos. Yo tengo que irle a quitar cada acta que el reino de las tinieblas tiene en contra de mi vida y en contra de mis hijos, y sacársela del reino de las tinieblas y deshacerla y romperla y anularla y quitarle. Pero ¿cómo el enemigo? Porque él no la va a dar fácilmente. Esta es la revelación, ¿me entiende? Que él tiene esas actas, él tiene esos documentos que mis generaciones atrás hicieron con él, porque esos son contratos, le cuento. Él no tiene eso ahí por casualidad. El enemigo no tiene eso ahí por casualidad, o porque él quiere, o porque él inventó, ¿me entiende? Él no inventó estas actas. Estas actas, estos documentos, nuestras generaciones atrás se las entregaron. Esas actas se convirtieron en un contrato. Perdónenme las personas que me están escuchando, ¿verdad? De los católicos
Yo no quiero ofender ni nada los que me van a escuchar en YouTube porque ya tengo mi canal. Pero mire, cuando alguien practica la idolatría, la primera persona hace un contrato, hizo una acta, un pacto. Mire, la primera generación, y aquí está toda su generación. No solamente fue la primera persona, aquí está toda la generación. Y una persona viene a los caminos del Eterno, no viene a practicar religión, no viene a practicar idolatría, sino que viene a convertir su espíritu, viene a nacer de nuevo. En el mundo espiritual está esa acta, está ese documento. Y ese documento, lamentablemente, tiene causas, tiene consecuencias, tienen derechos legales que se desenfrenan un montón de cosas del haber, perdón, esa persona haber practicado idolatría. Entonces se desenfrena, mire, un montón, una lista de cosas. Entonces, mientras yo no tenga conciencia de que esa acta, ese documento del reino de las tinieblas existe, yo estoy sufriendo con enfermedades. Yo estoy sufriendo por las consecuencias de esa idolatría que muchas veces yo no la hice, sino que alguien la hizo por mí. Pero en mi línea sanguínea, en mi línea generacional está esa información. Entonces, para yo irle a quitar, mire, vamos a ir aprendiendo, para yo irle a quitar este documento, para yo irle a quitar esta acta de los decretos que ya fue anulada, ya fue comprada, ya fue pagada. Ya la sangre de Yeshua me lavó mi conciencia, me lavó mis emociones, me lavó mis sentimientos. ¿Qué significa eso, Magdalena? Me lavó. Ya no tengo resentimiento, ya no tengo murmuración, ya no tengo chisme, ya no tengo mentira, ya no tengo enojo contra el hermano, ya no tengo odio contra las personas, ya no estoy enojada, ya no estoy hablando de mi líder, ya no estoy hablando de mi mentor, ya no estoy hablando de mis pastores que me bendicen. Ya no hablo, Padre, yo me estoy limpiando, Padre. Mire, me está lavando la sangre, me está transformando la sangre. La sangre de Yeshua HaMashiach, cada vez que me viene a transformar, mi ADN está siendo cambiado, mi naturaleza está siendo cambiada. Si antes la persona era inmoral, esa sangre lo está redimiendo, lo está limpiando, lo está purificando. Esa inmoralidad que muchas veces, como decía una persona, el Padre Celestial me sacó de la pornografía, decía ese hombre de Dios, me decía. El Padre Celestial me restauró, me limpió, me vino a cambiarme mi manera de pensar y ya soy libre de la pornografía, ya soy libre de mis emociones, porque allí la sangre me va transformando. Mire, la sangre me va redimiendo. Uno de los atributos de la sangre de Yeshua, que Él me vino a redimir, Él me vino a comprar, Él me vino a transformar. Tiene que haber un cambio de adentro hacia afuera. Cuando yo voy cambiando, cuando yo voy regenerando mi espíritu, cuando mi alma está siendo transformada, cuando yo me voy alineando al reino de Dios, cuando mi alma se va elevando a esa conciencia, a ese diseño que el Padre Celestial, mire, yo tengo autoridad. Yo ahí necesito gritarle. Porque mis hechos, ¿me entiende? Automáticamente el reino de las tinieblas va a soltar ese documento. Va a soltarlo. En el mundo espiritual yo se lo quito. Y cuando yo me he quitado los derechos legales, automáticamente Él me lo tiene que dar. Él me lo tiene que dar porque se rompieron los lazos de impiedad, se rompieron las ligaduras que me ataban a Él, se rompieron esos lazos generacionales que me tenían atada, ¿me entiende? Se rompieron esas cadenas generacionales, se rompieron esas fortalezas generacionales que muchas veces nacemos con ellas y yo voy siendo transformada. Entonces allí se lo quito. Y allí voy viendo una transformación en mi ambiente, voy viendo una transformación en mi generación, voy viendo una transformación en mis hijos, en mi hogar, en mi casa, en mi entorno. Y ahí yo voy cambiando. Allí yo voy testificando que hay poder en la muerte de su hijo. Ahí yo estoy testificando con mis hechos, con mi vida, con lo que yo doy a conocer la libertad que el Padre Celestial me vino a cambiar. Mire, allí, cuando yo le quito el derecho legal. Cuando una persona está sufriendo cualquier enfermedad,
cualquier dolor, cualquier cosa que está pasando, yo tengo que preguntarle. Y si a mí si no se me ha llegado, como me decía alguien, si no me ha llegado el 20 del por qué me están pasando tantas cosas, yo tengo que ayunar, decir, Padre, wow, ya yo he estado viviendo esto por 20 años. Yo he estado viviendo esto por mucho tiempo. Padre, ¿cuál fue el derecho legal? ¿Cuál fue el derecho legal que te entregaron mis generaciones atrás? Para yo reconocer ese derecho legal. ¿Por qué? ¿Por qué si tú me llamaste a libertad, si tú compraste un reino para mí, si mi alma tiene que ser trasladada a ese reino, ¿por qué mi alma no está recibiendo el beneficio de la libertad? ¿Por qué mi alma no está recibiendo el beneficio de lo que tú hiciste en tu muerte? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el por qué son los derechos legales. El derecho legal que el reino de las tinieblas va de día y de noche a acusarme. Acusarme. Un día yo voy a enseñar testimonios, ¿me entiendes? De los derechos legales, de, de tantas cosas que el Padre ha ido sanando en mi generación. Yo soy madre de 3 hijos y estoy peleando por más cosas porque hay que sanar. El Padre Celestial nos quiere usar a nosotros para nosotros venir ser pioneras y venir nosotros ser el, el contacto, nosotros ser, ¿me entiende? La herramienta, nosotros ser la vasija, como dice Jeremías, que el Padre use para cambiar mis hijos, para cambiar mi generación, porque nosotros sabemos hasta hoy esto bien a profundidad. Entonces nosotros, como madres, tenemos que alinearnos, porque el Padre está contando con nosotros. Sí, hay padres, ahí hay muchos muchachos, hombres que me están escuchando en México, en diferentes lugares que me mandaron correo y me pidieron la oración de la iniquidad que ellos quieren hacer el proceso, padres de familia y todo. Entonces yo tengo que alinearme, porque yo, mire, yo tengo la línea, yo tengo la sangre de mis hijos. Yo puedo ir al trono, puedo ir a la corte celestial a ponerme a cuentas con el Padre Celestial y ahí, ¿me entiende? En la corte celestial Él me va a dar los benedictos. Él me va a dar el veredicto. El juez da el veredicto final de victoria o de culpa. Como dice el juez aquí en la tierra, guilty, culpable, no culpable. Entonces el dictamen final lo da el juez de toda la tierra, el juez del universo, el juez de los cielos y los cielos y los cielos. Ese dictamen lo da Él y aunque Él me ame, aunque Él ame a sus hijos, pero si la persona no se ha alineado, si la persona no ha confesado, si la persona no ha ido a quitar esos títulos, mire títulos. Por ejemplo, yo voy a tocar estos mensajes más a profundidad de los padres, cuando nuestros hijos son rebeldes, por ejemplo. Siempre en nuestros hijos, de todos los hijos, sale uno más o menos más, como dice la gente allá afuera, la oveja negra, pero nosotros no vamos a decir eso. El más desobediente, el más rebelde, el que no nos hace caso, el que nos hace sufrir mucho, el que lloramos mucho. Y muchas veces nosotros nos enojamos con los jóvenes o peleamos y muchas veces nosotros tenemos que preguntarle al Padre por qué, y muchas veces hay un abismo entre los padres y los hijos, entre la madre o el hijo. Hay esos abismos, no sé si me entienden, como esa distancia terrible. Y muchas veces la madre se quiere acercar al hijo o el hijo a la madre y no pueden. Hay un abismo, hay un puente que los separa. Y muchas veces inconscientemente, cuando un hijo es rebelde, cuando los jovencitos están descontrolados y que no están descontrolados y totalmente hay un revolú, ¿me entienden? Su alma, hay una deformación completa, una deformación cuando yo digo totalmente de sus emociones incontrolables y muchas veces el reino de las tinieblas está operando con un título que nosotros le dimos al reino de las tinieblas para que esté oprimiendo este jovencito o esté oprimiendo esta jovencita con mucha deformación en su alma, por ejemplo, mucho descontrol en su alma, mucho desenfreno en su alma, mucha rebeldía y muchos padres sufren a causa de eso.
Y muchas veces nos tenemos que ir al origen de ese joven. Y muchas veces nosotros inconscientemente, ya sea el padre o la madre, quizás rechazó ese joven o esa jovencita. Entonces el reino de las tinieblas está operando con un título, está operando con una acta que dice rechazo. Mire, rechazo. Y mientras yo no voy a quitarle ese título y a romperlo, mientras yo no le voy a quitar esa acta de los decretos al reino de las tinieblas de rechazo y romper, pero primeramente para yo ir a romper esa acta de los decretos al reino de las tinieblas, para yo quitarle ese título, yo tengo que pedirle perdón a mi hijo primero o a mi hija primero. Decirle, perdóname, yo te rechacé inconscientemente, quizás era joven, te rechacé con mis emociones, quizás ni lo hablé, pero lo pensé y a través del cordón umbilical nosotros le transmitimos nuestras emociones al bebé y el bebé está recibiendo toda esa información de mis pensamientos de rechazo, por ejemplo, o de que él siente del ambiente que lo están rechazando y muchas veces en el reino de las tinieblas se hacen esos títulos contra esa persona y ese título que el reino de las tinieblas tiene, por ejemplo, de esta personita, rechazo, es el papel. Él es el documento que tiene como fiscal decirle le voy a destruir la vida a esta persona y nunca va a cumplir el destino ni el propósito porque hay una acta de rechazo acá y esta persona siempre va a vivir en dualidad de conducta, siempre va a vivir en doble ánimo, siempre va a vivir insatisfactoriamente, siempre va a vivir infeliz, siempre no va a vivir en plenitud, siempre va a estar viviendo en traumas, en dolores, en resentimiento, en terribles, ¿me entiendes? En una terriblemente deformación del alma. Entonces, no, nosotros las madres, nosotros los padres, no nos tenemos que enojar con nuestros hijos cuando alguien esté así en la casa. Yo en el mundo espiritual tengo que identificar, lo rechacé en mi vientre o el padre me lo rechazó. Entonces yo tengo que ir a la raíz. Tengo que irle, perdón. Y a veces los padres estamos orando, estamos ahí echando fuera a los demonios, estamos reprendiendo, estamos agarrando al joven, estamos orando por ellos, estamos aquí, allá, allá. Pero mientras el reino de las tinieblas tenga este derecho legal, mientras el reino de las tinieblas tenga este título, esta acta, siempre no va a haber solución. No va a haber solución. Entonces el entendimiento se tiene que abrir ahora para yo entender, decir, ok, ya entendí la causa del problema de mi hijo, de mi hija. Hay un título de propiedad que el reino de las tinieblas tiene contra mí, de mi hijo, de rechazo, que yo misma se lo di. Yo misma se lo di o mi esposo lo rechazó, pero yo voy a ir en el mundo espiritual, primeramente le voy a pedir perdón a mi hijo y en el mundo espiritual yo voy a ir a deshacer y voy a ir a romper esa acta, ese título de propiedad, ese título que el reino de las tinieblas tiene de rechazo de mi hijo, de mi hija. Y en el mundo espiritual, mire, cuando se rompe eso, cuando yo voy a romper, que más allá yo les voy a enseñar cómo hacer esas oraciones, pero por eso yo tengo que tener autoridad, tengo que estar lista, ¿me entiende? Para que esto haya un rompimiento. Porque mire, yo ya no voy a estar luchando tanto con la rebeldía de este jovencito, de esta joven, por ejemplo, el ejemplo del título del acta del rechazo que le estoy diciendo, sino que yo me voy a ir cuando yo identifico el derecho legal, cuando yo identifico el derecho legal, la causa, porque esta persona está actuando así, eso cambia. Cuando yo quito el documento. Porque ese documento, ese derecho legal, le da autoridad al reino de las tinieblas para estar oprimiendo la generación. Espero que me entiendan. Eso. Yo tengo que ir a quitar los derechos legales. Yo tengo que ir a remover. Tengo que ir a romper, a traer esos títulos de propiedad. Entonces, la semana pasada estuvimos tocando esos temas que yo en el mundo espiritual, de ambos lados, en el mundo espiritual, ya sea del reino de Dios, ya sea del reino de las tinieblas, yo tengo autoridad. Yo tengo autoridad. Lo que yo diga de mi boca es un hecho.
es un documento. Cada palabra negativa, aliamos la palabra aquí de Deuteronomio 30, 19, cada palabra de maldición, mire, cada palabra de maldición que yo estoy hablando de mi generación, yo estoy creando documentos, yo estoy creando, mire, creando. Yo estoy creando muerte, estoy creando maldición con mi boca, con mis labios, con mi voz. Yo estoy creando, hablamos Santiago la vez pasada que la lengua se inflama del infierno. La lengua, ¿me entiende? Cuando yo no la domino, el infierno la domina. ¿Me entiende? El reino de las tinieblas la domina y empezamos a hablar. Entonces, yo con mis palabras de bendición, de maldición, de muerte o de vida, para mi futura generación, para mis hijos, yo estoy creando. Mire, yo estoy creando. Estoy creando una maldición o estoy creando una bendición. Entonces, muchas veces nuestros hijos están atados. Nosotros nacimos atados. Nosotros nacimos con lazos. Porque nuestra generación atrás quizás no sabían y nos ataron. Nos ataron con palabras, nos pusieron lazos, nos pusieron cadenas, nos pusieron grillos, nos pusieron ataduras, nos pusieron tantas cosas que por eso nosotros tenemos que estar orando para decirle, Padre, ven a romper toda ligadura de impiedad de mi alma, ven a romper, Señor, toda ligadura emocional, toda atadura generacional, Señor, que quizás todos somos amargos en esta generación. Amargo es cuando hay una raíz de amargura, todos somos enojadizos, Señor, nadie nos puede decir nada porque nos enojamos todos. Eso puede ser una maldición generacional, puede ser una atadura generacional, ¿me entiendes? Que todo el mundo tiene esos problemas. Entonces, yo en el mundo espiritual tengo que, si yo até a mis hijos, yo misma los tengo que desatar. Mire, no se trata de hacer tantos show, de echar fuera demonios, y a veces los demonios, los cristianos, ¿me entiendes? O los que oramos antes, ¿verdad? Hacíamos un show total, reprendo, y muchas veces los espíritus no se van porque dicen, no, mientras hagan derechos legales yo no me voy. Mientras hagan derechos legales de esta persona que no ha confesado o quizás su generación no ha confesado, yo no me voy. Yo tengo derecho legal de estar acá. Y por eso es que no hay transformación, por eso es que no hay cambio. Y por eso se vuelve esa rutina de estar orando siempre, que mire, que óreme, que mire, que haga esto, que mire lo otro, porque se volvió, ¿me entiende?, como un ritual. Entonces aquí lo que nosotros estamos aprendiendo, estamos identificando, nuestro entendimiento tiene que captar que esto no es de magia, no es de venir yo a manipular, ni de venir a sobornar a Dios, de decir, mira, te doy esto, haceme esto, te doy esto, haceme esto. No, de esto no se trata. Se trata de que yo me tengo que venir, para yo ver un cambio en mi generación, para yo ver un cambio en mi futuro, para que mi futuro sea transformado por lo que yo estoy creando. Mire, yo creo todos los días, yo creo con mis palabras, acuérdense de esto, que sea un lema para nuestra vida. Yo estoy creando, yo voy a ser una creadora de mi futuro, yo voy a ser una creadora de mis hijos, de lo que yo estoy hablando de mi generación. Yo estoy creando con mis palabras, mire, estoy creando un mundo espiritual, ya sea del reino de las tinieblas, que va a venir a destruir, o ya sea una palabra de bendición que va a venir a bendecir mis hijos, va a bendecir mi generación, va a bendecir mi hogar, va a bendecir mi futuro, va a bendecir mi salud. Mire, cada vez que yo hablo negativo de mí misma, yo me estoy poniendo lazo. Ay, que me duele cualquier cosa negativa que nosotros hablemos de nosotras mismas. Yo soy tonta, que no puedo aprender, soy bruta, dicen unas personas, no puedo aprender, que soy boba, que soy esto, se están poniendo lazos. Mire, había un testimonio de la clase que nos dieron este fin de semana. Decía la profeta que había un pastor en coma por bastantes días, y él escuchaba todas las visitas que llegaban. Ya vamos a terminar. Todas las visitas que llegaban, él escuchaba las voces. Dice que llegaba la gente de la iglesia, los hermanitos, y decían, ay, sí, que
Quizás de esta noche no va a pasar. Ay, que se ve bien mal. Y dice que en el mundo espiritual, él veía que cada vez que los hermanitos hablaban palabras negativas, que de esta noche no va a pasar, se le ponían lazos a su alma. Lazos, lazos, lazos. Que ese mensaje va a ser de la otra clase que voy a dar. Con los dichos de tus labios te has enlazado tu alma. De eso voy a enseñar la otra clase. Pero ahora les voy a decir este testimonio. Y dice que cada vez que entraba la mamá también, mi hijo se va a morir, mi hijo se me va, mi hijo, y todo esto eran lazos, lazos más a su alma. Cada vez que llegaba la gente a visitarlo y veía lo que veía en lo natural, ellos lo hablaban pues con su boca. Y eran lazos en el mundo espiritual. Él veía, dice que los ángeles le ponían lazos, los demonios le ponían esos lazos, y su alma estaba tan atada que él decía: Dios mío, ayúdame, sácame de estas cárceles de donde las palabras mismas me metieron. Señor, rompe estos lazos. Dice que en lo profundo, dice que él oraba: Padre, rompe todos estos lazos que me pusieron en mi alma. Y dice que una vez su esposa no lo pudo cuidar y quedó su niña de 15 años cuidándolo esa noche. Y dice que el padre le reveló a la niña: ora por tu papá y rompe los lazos de su alma. Y agarra una tijera en el mundo espiritual. Mire, hacer un acto profético, lo que nosotros llamamos. Mire, y la niña empezó a orar por su papá y agarró la tijera y dijo: en el nombre de Jesús yo rompo todo lazo de toda palabra negativa que dijeron que mi papá se va a morir, toda palabra negativa que vinieron a orar, que le pusieron las manos y esos lazos se pusieron. Yo rompo estos lazos de dolor, rompo estos lazos de muerte, rompo toda palabra negativa que habló mi abuela, rompo estos lazos de rechazo, porque él fue rechazado en el vientre por su madre. Entonces, mire, esos lazos, la niña hizo todo lo que el Padre Celestial le hizo. Mire, al día siguiente ese hombre se levantó del coma. Entonces, él lo primero que cuando se despertó, le dijo a la gente: déjenme solo, porque él estaba meditando todo lo que había visto un día antes, todo el montón de lazos, ¿me entiende?, que él había tenido. Entonces, él meditó y después pidió hablar con su madre. Y le dijo: mamá, el Padre Celestial me mostró que tú pusiste muchos lazos en mí desde el vientre que yo estaba. Entonces la mamá le contó: sí, hijo, yo te rechacé porque tu papá me dejó, entonces yo te rechacé, no fue porque yo quise, sino fue por la circunstancia. Entonces esos lazos, ¿me entiende?, hicieron una personalidad en él que no era el diseño que el Padre Celestial había tenido para ese hombre de Dios. Y contaba el testimonio él. Y dice que cuando él se empezó a quitar todos esos lazos en el mundo espiritual, esos lazos espirituales que estuvieron desde el vientre, imagínense, dice que su destino cambió. Mire, su destino cambió. Entonces, cuando yo le quito el derecho legal, cuando yo voy al trono de Dios, cuando yo voy a la corte celestial, pero yo ya le quité el derecho legal al reino de las tinieblas, y yo voy a conseguir al trono de Dios los veredictos final que el Padre Celestial me va a decir. ¿Saben por qué Él me va a dar la victoria en el trono? ¿Saben por qué Él me va a dar la victoria en la corte celestial? Porque allá está Yeshua, allá está su Hijo, está abogando por mí, es el abogado perfecto. Él ya cumplió con los requisitos y Él me está defendiendo allá. ¿Y saben cómo Él me defiende? Cuando ella dice: sí, mi hija ya confesó. Sí, Padre, ya mi hija se alineó. Sí, Padre, mi hija ya no es chismosa. Sí, Padre, mi hija ya cambió su lengua, ya no miente. Sí, Padre, mi hija ya corrigió su mirada que daba antes de odio, de amargura, de enojo. Padre, que no hablaba, pero con su mirada decía, lo que sentía. Ya alineó eso, Padre. Ya cambió, Señor, sus oídos, que ya no le gusta estar escuchando lo que no tiene que escuchar. Padre, ya se está limpiando, ya se está descontaminando. Entonces, ¿qué dice el Padre Celestial ahí? Ok, hija, te doy el veredicto final y la victoria es tuya. Mire, y ahí hay cambio total. Espero que me hayan entendido. Vamos a ir estudiando más profundo esto. Pero mire, cuando nosotros hacemos esto, obtenemos la victoria. Obtenemos victoria, obtenemos cambios. Nosotros tenemos que identificar qué nos ha estado afectando en nuestra generación. Yo tengo familias ahorita que voy a ayudar que me dijeron: en toda mi familia todos somos depresivos. Todos tenemos tratamientos
de medicamentos psiquiátricos. No es casualidad que toda la gente esté enferma. So, hay que identificar cuál es la causa, que ya más o menos yo sé por, por el conocimiento, ¿verdad?, de los estudios, no es porque Dios me lo dijo, pero ya sabemos los derechos legales que hay cuando las personas entran en esta depresión profunda. Entonces nosotros tenemos que identificar las cosas y ponernos a cuentas con el Padre Celestial y alinearnos y así voy creciendo, mi entendimiento va creciendo, mi entendimiento se va ensanchando y cuando yo hago estas cosas como las tengo que hacer y ya no las voy a hacer con tanto escándalo, ya no las voy a hacer con tanta religiosidad y que fuera, y hacer el escándalo, ¿verdad?, de las oraciones que veíamos nosotros en las iglesias tradicionales. Y después el hermanito el otro domingo llega igual, pues, y llega igual porque si los derechos legales, si los títulos de propiedad, si el acta de los decretos, el enemigo anda ahí como el fiscal, ¿me entiende? El que nos está acusando, dice la palabra Proverbios, día y noche que nos está acusando. Y Job decía que él anda rondeando la tierra, viendo quién tiene derechos legales, viendo quién pecó, viendo quién abrió puertas, pero boom, mire, para ir a acusarnos allá y después viene el caos, después viene la destrucción, después viene la enfermedad, después viene todo lo que nos ha pasado. Pero aquí hay esperanza porque el Padre Celestial nos quiere sanar, nos quiere libertar, nos está dando herramientas y Él nos quiere dar esperanza. Esperanza de aquí para allá. De aquí para atrás nosotros estamos arreglando las cosas. Si yo arreglo mi pasado, si yo arreglo todo lo que yo traigo de herencia generacional, mi futuro va a estar acondicionado y va a estar, ¿me entiende?, conforme a lo que el Padre Celestial diseñó para nosotros. Así es que aquí la dejo. Estudiamos no sé cuánto, pero yo creo que ya se acercó más de la hora, sí, ya 1 hora y 16 minutos, aproximadamente como 1 hora y 10 minutos quizás por cuando comencé hablando primero, pero lo dejamos aquí. Estoy trabajando en las oraciones, no se las he pasado todavía porque son varias oraciones y estoy buscando la primera que les tengo que enviar, porque si comenzamos con la primera bien, vamos a ir haciendo bien el tratamiento. Aquí no se trata de irme yo a lo final de ya de ir al trono y decirle, Padre, dame justicia, haceme justicia. No, el Padre me va a hacer justicia cuando yo me he limpiado ya. Cuando yo, no es que voy a ser perfecta, porque nadie es perfecto, solo es Él perfecto. Pero es cuando yo ya me he alineado un poco. Me he alineado y yo por lo menos ya identifiqué ese derecho legal del por qué me está pasando este problema. Ya pedí perdón, ya me limpié con la sangre de su hijo, ya confesé, ya me arrepentí, ya cambié ese hábito si yo lo estaba practicando. Entonces ahí el Padre me da el veredicto final de victoria. Así que lo dejamos aquí. Gracias, Padre. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por la palabra de esta noche, Padre. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque comenzamos, Señor, este nuevo estudio que tú me dijiste que enseñara de la corte celestial. Padre, tú nos vas a ayudar, Padre. Padre, tú nos vas a dar esa hambre, ese anhelo, ese deseo por cambiar nosotras mismas primero, para nosotros ser, Señor, la vasija que tú vas a usar, el vaso, para ayudar, Señor, a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones que vienen en camino, Padre. Y ayudar a las personas, Padre, que tú vas a poner en nuestro camino. Gracias, Padre. Yo te pido que seas tú llenándonos de luz. Padre, llénanos. Padre Santo, invoco la sangre de tu Hijo amado, Padre, que venga a limpiar nuestras conciencias, que venga a limpiar nuestros pensamientos, Padre. Si todavía estamos bregando, Señor, con la naturaleza vieja, Padre, yo invoco esa sangre poderosa que venga a limpiar nuestros sentimientos, que la sangre de tu Hijo amado venga a limpiar mis emociones, Padre, venga a limpiar las profundidades de mi ser, de mi alma, Padre. Invoco esa sangre poderosa que venga a limpiar mis manchas, Señor, del alma, esas manchas, Padre, con las que ya nací, Padre, esas marcas, Señor, que están ahí, Señor, que tú estás limpiando, Señor, pero a través de la sangre de tu Hijo amado, Señor, nosotros obtenemos redención de nuestros pecados, tenemos, Señor, redención y limpieza, Señor, de nuestros pecados, Padre. Y si te hemos fallado, Padre, con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, te pedimos perdón, Padre, te pedimos perdón, Señor. Tú no nos acusas, Padre, para
para culparnos, Padre. Tú nos haces, Señor, nos hace sentir, Padre, que nos tenemos que rectificar y nos quieres convencer por medio de tu Espíritu Santo para que nos alineemos y volvamos a ti, Padre. Oh Padre Celestial, yo te pido, Señor, que cada persona que va a escuchar este mensaje, las que están escuchando, tú siembres esas semillas de justicia, tú siembres esas semillas de amor por ti, Padre, tú siembres esas semillas de hambre por tu justicia, por tu reino. Oh Padre Celestial, cada persona que va a escuchar, yo te pido, Padre, que seas tú tocando esos corazones vacíos, que seas tú tocando con tu amor sobrenatural. Padre, el necesitado que sea consolado, Padre, que el necesitado y la necesitada, el enfermo, Señor, reciba tu misericordia de sanidad, Padre, y que reciba luz en su entendimiento, Padre. Oh, Padre, porque tú nos quieres dar el veredicto final de victoria, Padre, porque ya fue todo pagado en la muerte de tu Hijo, Señor. Solamente nos tenemos que llenar de entendimiento y establecer toda la victoria que tú nos diste a través de la muerte de tu Hijo. Tenemos que establecer victoria, Padre, y apropiarnos de todo lo que tú hiciste por medio de tu Hijo, Padre. Yo te pido, Padre Celestial, que nos ayudes. Oh, Padre, que nos llenes, Señor, que nos llenes de tu naturaleza, Padre, para vencer, Señor, esta naturaleza corrupta, para vencer, Señor, el hombre viejo, el hombre viciado, Señor, y que seas tú, Señor, el hombre interior fortaleciéndose con el poder de tu fuerza, como dice Efesios. Oh, Padre, que nuestro hombre interior crezca a la estatura del varón perfecto, Señor, que Yeshua HaMashiach, nuestro campeón, nuestro Señor, el que vino a comprarnos a precio de sangre. Oh, Padre Santo, el que vino por nosotros, el que se dio, Señor, de a sí mismo por nuestros pecados, y por medio de esa muerte nosotros obtenemos la victoria para entrar, Señor, a ese reino, Padre, que ya se nos fue dado, pero no nos hemos entrado todavía, Padre, porque si estamos viviendo en cautividad en cualquier área de nuestra alma, Señor, no nos hemos apropiado de ese reino, pero tu misericordia nos va a ayudar. Tu misericordia nos va a ayudar a trasladarnos, como dice Pablo, a ese reino que ya fue conquistado, a ese reino de paz, a ese reino de plenitud, a ese reino de gozo, a ese reino de esperanza, a ese reino de fe, a ese reino de amor, Padre. Gracias, Padre, porque nuestra alma, Señor, se está edificando. Nuestra alma, Señor, hay un pedazo, Señor, de tu eternidad que se está injertando en nuestro espíritu por medio de esas semillas de tu reino, Padre. Gracias, Señor, porque eso tú nos estás transformando. Oh, la transformación tiene que nacer de adentro hacia afuera. La transformación, Señor. Oh, Padre, esos velos, Señor. Oh, Señor, nuestros ojos están siendo alumbrados, Señor, por medio, Señor, de la luz, por medio de la transformación. Oh, Padre, llena nuestro entendimiento de luz para entender este tema, Padre, y que no veamos, Señor, estos temas como religiosamente, como doctrina, porque mi propósito no es eso, Señor. Mi propósito es mostrar tu reino. Mi propósito, Señor, es predicar tu reino. Mi propósito, Señor, es enseñar, Señor, esperanza, amor, fe, Señor, o transformación, porque la religión, Señor, solamente es información, pero no transforma de adentro hacia afuera. La religión solo transforma de afuera, Señor, pero adentro, Señor, está todo lleno el hombre viejo, Padre. Oh, gracias, Señor. Gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Bueno, lo dejamos aquí, muchachas. Gracias por haberse conectado. Ahí estuvieron las muchachas. Entonces, ahí vamos a estar en contacto, y yo creo que ya el miércoles les paso ya 2 oraciones que tengo más o menos ahí trabajando. Así es que bendiciones, y ahí vamos a estar en contacto. Shalom, shalom. Pasen buenas noches. Buenas noches, buenas noches.